Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre el reportaje. Es uno de los temas que tenemos pendientes, pero que son de los más importantes y que tienen mucho contenido. Y es que se va a nutrir de toda la información que ya hemos analizado y recabado durante todo el semestre y todos los parciales. Así es que es importante que pongan atención a este concepto que les voy a platicar el día de hoy, que es el reportaje y que seguramente vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Así es que vamos a comenzar, y es que el reportaje tuvo sus inicios a principios del siglo XX y como en un contexto histórico, en el periodismo el reportaje apareció particularmente a principios de este siglo XX, específicamente en las décadas de 1900, 1920, y no solamente por el tipo periodístico, sino en una mezcla de ser noticioso y literario, con matices de tipo descriptivo y también narrativo. Estas son algunas de las características de las que vamos a hablar más adelante. Vamos a comentar sobre el reportaje. Es una información con carácter bastante profundo, divulga un acontecimiento de actualidad, pero también amplía e investiga mucho más que la noticia. Si bien nosotros ya hemos elaborado notas informativas, hemos ido a reportear alguna información o acontecimiento, este tiene un carácter mucho más profundo. No nos vamos a quedar solamente en la nota periodística, sino vamos a ir más allá. Es un trabajo meramente informativo que requiere una ardua investigación acerca del tema a publicar. Esto lo diferencia un poco sobre la noticia, ya que aquí sí tenemos que echar mano de la investigación. Profundiza mucho más que la noticia respecto al desarrollo y contenido del hecho que se está tratando, todo con un seguimiento lógico y, por supuesto, con un seguimiento coherente. Así es que les voy a decir los tipos de reportajes, pero para ello les voy a presentar también, les voy a comentar y les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan apreciar sobre esta diapositiva. Los tipos de reportaje. El científico, este tipo de reportaje, destaca avances y descubrimientos científicos más recientes, interpreta los términos científicos en lo posible, haciéndolos más entendibles a toda la población. Si bien aquí en México casi no se hace este tipo de reportajes, sí es importante tomarlo en cuenta en esta clase. El explicativo, que se presta para profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública y tiene un fondo profundamente noticioso, pero detalla también causas y efectos de la noticia o eventos noticiosos. El investigativo, que es en el que nos vamos a enfocar todavía aún más, este reportaje investigativo requiere una labor casi pues de detectives del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. Es el que comúnmente conocemos más, que es el investigativo. También pocas veces elaborado debido a pues, al alto riesgo que representa realizar este tipo de reportajes. Otro es el narrativo, que es parecido a la crónica. Este tipo de reportaje nos va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. Es también poco común, se le relaciona más con la crónica, pero también es un tipo de reportaje que no debemos dejar de lado. El interpretativo, si bien el informe de cualquier hecho noticioso requiere del talento e imaginación del periodista para ser transmitido de manera inteligente y amena, este reportaje interpretativo aún es pues de mayor responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema demasiado complejo, como asuntos de finanzas, asuntos jurídicos y todo este tipo de temas que no está familiarizada la población. El autobiográfico también se le denomina porque es aquel reportaje propio que lo convierte el reportero a él como el propio protagonista, digamos, de la historia y del propio reportaje, y se hace mucho, sobre todo, pues, en otros países. Muy bien, continuando con estos conceptos, ahora les voy a comentar sobre la investigación periodística. La investigación periodística es necesaria realizarla para nuestro oficio o profesión,
que va a ser el desarrollo del periodismo que vamos a ejercer una vez saliendo de las aulas. Nos vamos a enfrentar a todo este reto enorme que significa investigar para realizar un reportaje, porque verdaderamente lo representa y espero que así también lo asuman ustedes. El periodismo de investigación no solo pretende enterar a la sociedad de lo que ocurre en su entorno o en su contexto, sino verdaderamente informarla sobre las causas y las consecuencias, principalmente de los hechos de una u de otra forma que afectan su vida cotidiana. Vayan haciendo memoria un poco sobre algún reportaje que ustedes hayan escuchado por ser polémico o que les venga a la mente, que les recuerde algún tema importante que puso en jaque a lo mejor algún sistema político. Entonces, vayan ustedes tomándolo en cuenta para que próximamente charlemos y hagamos un pequeño debate sobre esto. El periodismo de investigación puede realizarse prácticamente en cualquier campo que queramos imaginar, como ya lo mencionábamos en la ciencia, en las artes, en el deporte, en la cultura, es decir, es un entorno social y cultural muy amplio. Es muy amplio el panorama que nosotros tenemos para hacer eh, este tipo de reportajes e investigación para nosotros lograr nuestro objetivo, que es hacer periodismo. Vamos a hablar ahora sobre los pasos para elaborar un reportaje. Ahí tomen nota. Este debe seguir una progresiva secuencia de los efectos en buscar el tema, las investigaciones correspondientes y la selección de la información. Primeramente, ojo, debemos disponer de un tema, elegir un tema y una vez que ya sea asignado, ya sea porque nos lo marca una agenda de trabajo o porque nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero es importante seleccionar el tema. ¿De qué queremos hablar? De feminicidios, por ejemplo, en la Sierra Norte. Queremos hablar sobre medidas de mitigación para COVID-19 por usos y costumbres, ¿no? En algunas comunidades oaxaqueñas. En fin, hay muchos temas ahora y están surgiendo cada vez más coyunturas, las cuales nosotros podemos hablar. Es importante establecer que dicho tema debe ser meramente interesante y de preferencia actual, aunque no es obligatorio. Podemos echar mano de temas del pasado, podemos traer temas que pudieran tener alguna repercusión actual o alguna consecuencia en nuestra sociedad. Obviamente podemos echar mano de antecedentes y buscar información al respecto. Seguido de estos pasos, el periodista inicia la búsqueda de las fuentes. Recuerdan ustedes que ya vimos las fuentes informativas, ¿cuáles son? Bueno, ya sean fuentes documentales, electrónicas o incluso humanas, ¿no? De persona a persona, entrevistar a alguien puede ser una fuente que pueda guiarnos directamente a la investigación profunda del tema. Y ahora seguimos con la organización de la información. Es importante que una vez que ya elegimos nuestro tema, ya elegimos nuestra fuente, quién nos va a abastecer de la información, tenemos que tener también claridad en cómo vamos a organizar esta información. ¿Cómo la vamos a organizar? De la siguiente manera. Al tener el tema elegido, iniciamos la investigación de todos los hechos relacionados con el mismo. Es decir, si vamos a hablar sobre temas de salud, pues tenemos que ver qué relación hay sobre este tema, es decir, vamos a buscar antecedentes en los mismos periódicos, en publicaciones, sobre desabasto de medicamentos, desde qué año se da esta problemática en Oaxaca, ¿no? ¿Quiénes eran los titulares de los servicios de salud de Oaxaca en el año 2010, ¿no? ¿Quién gobernaba en ese entonces? ¿Cuál era la relación que tenía con las farmacéuticas? ¿Hubo adeudos o no los hubo? Es decir, todo esto lo tenemos que ir aterrizando. Vamos a realizar las entrevistas correspondientes para las fuentes pertinentes. Es decir, aquí vamos ya casi a organizar un rompecabezas. Ya nosotros vimos en clases anteriores la entrevista, aquí ya la vamos a aplicar
Vimos diferentes técnicas de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nos podría funcionar más para realizar una buena entrevista. Al poseer ya el material correspondiente a la búsqueda, se procede entonces ya a la selección minuciosa de la información a utilizar en la construcción de nuestro reportaje. Entonces ya tenemos ahí más elementos. En cuanto a la estructura de nuestro reportaje, es importante considerar lo siguiente. Debe tener una entrada para atrapar la atención de los lectores o espectadores y así captar el interés. También el cuerpo en donde se presente ya la información desmenuzada o el desarrollo con el fin de ampliar o complementar o profundizar información de una noticia, y también es importante considerar una conclusión o cierre de lo investigado. Así es que hay que tener en consideración estos pasos para tener un buen reportaje, sobre todo en la estructura. Y en cuanto al reportero o la reportera investigadora, bueno, pues este trabaja en asuntos casi siempre controvertidos, sobre todo en nuestro país, donde pareciera que hay mucha tela de dónde cortar o mucho material para trabajar estos temas que no necesariamente tienen que tener alguna actualidad noticiosa, como ya lo mencioné, y que casi siempre, pues alguien no quiere que se ventile. Gobernantes, políticos, empresarios podrían estar en riesgo respecto a esta información. Y bueno, se concibe como el reportero investigador, como un experto armando un rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo pues alguien trata de mantenerlas ocultas. Ojo con esta reflexión. En cuanto a la búsqueda de información, vamos a tener nosotros que buscar todo el tiempo más y más y más información para tener completo nuestro panorama y enriquecer nuestro reportaje. Es el elemento principal, la información es el elemento principal de toda actividad periodística a investigar. Es simple, si no hay investigación, no hay reportaje. Así es que nosotros no podemos hacer un reportaje así de la nada, con datos superficiales, tenemos que ir más allá para que nuestro reportaje tenga sentido. Es importante que el reportero o la reportera tenga suficiente habilidad para buscar correctamente la información. Además, su investigación debe abarcar todos los aspectos sobresalientes al tema, es decir, no debe de dejar ningún cabo suelto. En cuanto a los elementos constitutivos del reportaje, son los siguientes. Es más o menos cómo va a estar conformado. Con los datos informativos, con entrevistas, comentarios, porque acuérdense que aquí también entra un poco lo interpretativo, testimonios orales o documentales que podemos complementar con personas que sean afectadas por el tema que nosotros estamos investigando o que sean partícipes de algo que tenga relación con nuestro tema. La confrontación, análisis de distintos puntos de vista. Es decir, si nosotros vamos a hacer una investigación acerca del desabasto de medicamentos en el hospital del ISSSTE, por ejemplo, nosotros no solamente vamos a investigar, a preguntarle o a entrevistar al director, que seguramente nos va a decir que efectivamente este problema se ha dado a lo largo de muchos años, pero también vamos a buscar a la persona que hizo el trato con la empresa farmacéutica y quizá nos pueda dar otra versión. Entonces ahí vamos a contrastar nuestras ideas, nuestra información, y va a ser más rico nuestro reportaje. Vamos a presentar también cuadros estadísticos. Ustedes ya llevaron materias de investigación, así es que no es ajeno a este tema. De ser posible, vamos a mostrar gráficas, estadísticas. Ahora se da mucho en este tema de la contingencia por COVID-19, ver todos los días estadísticas. Muchas veces hay gente que no está familiarizada con ellas, y la idea es que nosotros cada vez más aterricemos estos temas para que sean de mayor dominio para todos. Y obviamente la parte gráfica, que son fotografías y otros materiales gráficos.
Y es importante también decirles que más adelante vamos a ver el reportaje transmedia, que son todos esos elementos, pero trasladados ya ahora a los medios digitales, que es también la materia que les ocupa a ustedes, ya que ustedes van a ser profesionales en este rubro. Y bueno, para considerar sus fuentes de reportaje son tanto humanas como documentales y electrónicas y deben acercarse lo más posible al eje de nuestro asunto o a nuestro eje principal, que va a ser nuestro tema de investigación. Y con respecto a la estructura, no debemos olvidar la coherencia y seguimiento oportuno de los parámetros para redactar el reportaje. Como ya mencioné, la entrada, los antecedentes, el desarrollo del tema, el análisis y la conclusión. Esto, sobre todo en los medios impresos, llevan este formato. En radio es distinto, es parecido, es un poco más concreto. En televisión también tiene su propio formato, pero es importante no olvidar que también vamos a escribir para otros medios de comunicación. En todo eso nos lleva a la reflexión de que el periodista de nuestro tiempo tiene la responsabilidad de informar correctamente un hecho. Por ello es tanta investigación, por ello es consultar las fuentes hasta que se agote la última, porque debemos de tener esta responsabilidad social. Ya sea mediante una noticia o un reportaje, pues se requiere de una ardua labor de investigación, también aunada o mezclada con nuestra creatividad y responsabilidad para publicar el mejor trabajo periodístico posible, el mejor. Y bueno, ejemplos de investigación. Hay una investigación que se hizo a manera de reportaje que se titula Edomex, fábrica de culpables, y vamos a ver las repercusiones que tuvo este reportaje. Les voy a compartir un video para que ustedes puedan tener mayor referencia de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver brevemente este video. Pero ustedes tres también estarán en las demandas millonarias que interpondremos. Cobardes, miserables. Humbertus Pérez Espinosa lleva 3 años y 7 meses en el penal de Chiconautla, Estado de México, por un delito que no cometió. Él era maestro del Instituto Politécnico Nacional y organizó en 2008 el Frente Mexiquense de Vivienda para denunciar fraudes de la empresa Urbi en construcción de casos en Tecámac. En 2015, Humbertus logró amparos a favor de la organización, además de que se giraran órdenes de aprehensión contra los representantes de la empresa Urbi y que se investigara al alcalde priista de Tecámac, Aarón Urbina Bedoya. Pero meses después, Procuraduría del Estado de México le fabricó un delito de robo a casa-habitación con arma de uso de fuego para encarcelarlo, una acusación con innumerables inconsistencias. Sin embargo, pues sus dos testigas que estuvieron ahí, que son Nancy y Elizabeth, pues nunca se presentaron en todo lo que fue el proceso. Sin embargo, la declaración de Nancy y Elizabeth son muy similares, ¿no? Si tú observas en una carpeta, en una copia certificada de la carpeta, pues te das cuenta que es una copia y pega, ¿no? Solamente le cambiaron los nombres y se los cambiaron mal. En los más de 3 años de prisión, murió su madre y le fue negado asistir a su funeral. Ha empeorado de salud y no ha podido ver a su esposa y a su hijo, quienes se encuentran ocultos debido a amenazas. Su caso no es aislado. La Silla Rota, en alianza con Mexicanos contra la Corrupción, realizaron la investigación Edomex, fábrica de falsos culpables, que revela que en ese estado se crearon patrones para encarcelar a personas inocentes. La investigación incluyó el análisis de una treintena de expedientes con falsas evidencias. En este video, de abril de 2016, se escucha al director de litigaciones del Estado de México, Fernando Cárdenas, reconocer que se fabrican delitos. No hay pretextos. Todo lo que me dijeron son pretextos. Es que los son inventados. Yo no digo que no hay inventados. Eso es toda la vida, hombre. La investigación revela además que existe una posible colusión de jueces con ministerios públicos, ya que aceptan las pocas pruebas a pesar de no estar sustentadas. En general los jueces se apegan casi, yo le diría, a la letra, al sentido más literal de la ley. El tema es que con 2 testimoniales alcanza, con eso alcanza. Alcanza para sentarlo a usted, meterlo 48 horas en un separo,
de la fiscalía, meterle presión, incomunicarle un poco, sentarme con usted y negociar y decirle yo le puedo meter a usted tantos años en prisión, ¿por qué no confiesa? Haya cometido usted o no el delito. Luis es un policía de investigación del Estado de México. Él explica cómo hacen las detenciones. La familia de Humbertus exige un cese a estas prácticas y la libertad para todos los que han visto pasar sus años dentro de prisión por un delito que no cometieron. Esperemos que ya Humbertus pronto estemos anunciando que ya es libre, ¿no? La investigación fue realizada por Alejandro Melgoza, Paris Salazar y Sandra Romandía. La información completa y base de datos pueden consultarse en lasillarota.com y en la página oficial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo de un reportaje precisamente basándose en otro reportaje que se hizo en Estado de México y que causó pues mucha controversia porque ventilaba todos estos tipos, todo este tipo de actos meramente jurídicos que orillaban a las autoridades a actuar de manera fuera de la ley, meramente con injusticia hacia determinados sectores de la población. Vamos a continuar hablando sobre el reportaje, vamos a conocer más elementos en este momento. Edomex, fábrica de culpables, es el reportaje original, por si lo quieren buscar. Lo voy a retomar más adelante para compartírselos. Está escrito por Alejandro Melgoza, Paris Salazar y Sandra Romandía. Así es que lo vamos a ver más adelante. Esta investigación, nada más les comento brevemente, documenta cómo bajo una orden del Ejecutivo. Esta investigación documenta cómo bajo una orden del Ejecutivo del Estado o gobernador se fabrican carpetas de investigación con el fin de elevar los índices de incidencia en la resolución de delitos y así bajar la impunidad. La investigación realizada por los periodistas antes mencionados echó mano de solicitudes de acceso a la información y testimonios para analizar unos 25 expedientes. Así es que el reportaje cuenta con casos y evidencia sobre cómo la tortura fue un método extendido para resolver casos judiciales. Así es que, bueno, esto es un ejemplo, esto tan solo es un ejemplo de lo que podemos nosotros construir, las repercusiones que podría tener en la sociedad, y es un tema que vamos a seguir viendo más adelante en las distintas clases. Así es que por el momento lo dejo en este panorama para que ustedes tomen nota, reflexionen sobre todo lo que implica elaborar un reportaje, todas las implicaciones que tiene, cómo son los pasos, cómo es la elección del tema, y para que vayamos armando juntos este rompecabezas en las próximas sesiones. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.